Sean todos bienvenidos a este episodio número 5 de Charlas con Fe. Me acompaña mi preciosa esposa en este día tan radiante. Hola, mi amor. Un gusto estar aquí nuevamente contigo y también con toda la audiencia que nos ve y que nos escucha en este día tan especial. Bueno, tuvimos una reunión hermosa el día domingo. Estuvimos celebrando nuestro primer año de vida como Iglesia Cielos Abiertos. Y entramos en un tema muy al principio yo creo que las personas que estaban en la reunión lo veían como que ¿de qué va a hablar? ¿A qué va a ir? ¿No? ¿A qué va a ir? ¿Qué va lo que... Y es porque iniciamos la palabra con un pasaje que está, unos versículos que está en Éxodo. En Éxodo 4, versos 24 al 26. Permíteme leer lo que dice. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, cuando leemos ese pasaje quedamos así, ¿qué pasa? O sea, el Señor quiso matar a Moisés. El texto habla de que está Moisés en la frontera de una posada de ida a Egipto, ya que había recibido una orden del Señor. Si entendemos el trasfondo, tenemos que verlo 80 años atrás, el bebé Moisés siendo rescatado de las aguas, criado en la casa de Faraón, criado de una manera que para reino, ¿no? Para gobierno. Y entonces Moisés tiene, yo creo que esa doble identidad, ¿no? Exteriormente él era egipcio, ¿no? Hijo de la princesa. Entonces su exterior siempre ha sido sus atuendos, ¿no? Característicos de ese imperio egipcio. Pero él miraba su rostro y miraba su interior y decía: pero mi pueblo es el israelita, ¿no? Yo soy del pueblo de Israel. Entonces él tenía ese conflicto y él creció viendo cómo eran ya oprimidos su pueblo, cómo el faraón mismo, para que él, el momento de nacer, determina que mueran todos los niños para que no se sigan reproduciendo y no sean más que ellos, no se unan a sus adversarios, decía el faraón. Entonces había ese choque en Moisés, ¿no? Pero llega a una edad de 40 años donde ese choque ya va más allá, porque ve cómo son maltratados su pueblo. Y el corazón de Moisés dice: no, yo no quiero eso. Y como que su llamado era: yo quiero que sean libres. Y lo que hace es matar al egipcio, ¿no? Matar al egipcio, lo golpea de tal forma que el egipcio muere y tiene que esconder, ¿no? Tiene que esconder su mala acción, porque él tuvo que enterrar a esa persona. Entonces, al verse descubierto por Faraón, él huye al desierto. Entonces suceden 40 años de ese proceso con la vida de Moisés, un proceso en el cual su corazón es mudado, ¿no? Se convierte en un ser manso, ¿no? En la persona más dócil para el Señor, de ese eufórico que era, ¿no? Durante 40 años el Señor mudó en un proceso su corazón, y ahí se encuentra con una zarza. Y ese es el contexto de este pasaje. Se encuentra con una zarza ardiente que le da de nuevo el propósito. Y yo creo que la charla fue así como que un tire y afloje entre Dios: no, pero es que yo no quiero ir, pero voy a ir a liberar a un pueblo, al pueblo de Israel, de las manos del imperio más poderoso que existe. Ahorita nosotros no podríamos imaginarnos que a un solo hombre se le sea encomendado que libere una nación de un imperio, ¿verdad? ¿no? Sí. De un imperio. Tienes razón. Entonces está ahí Moisés recibiendo esa instrucción, y a mí me encanta cómo Dios habla en la palabra, y cuando leemos la Biblia, me gusta imaginar la situación. Entonces Dios le dice: ve y libera. Y Moisés le responde: no, pero es que es el imperio más grande que hay. No hay imperio que se le compare, tiene los mejores carros, porque en esa época era
qué sé yo, como los aviones, como los buques nucleares que tenemos ahorita, ¿no? Ellos tienen los mejores carros, los mejores ejércitos, tienen todo, porque él vivió ahí, él creció con ellos. Si voy a ir, ¿qué me vas a dar? Y el Señor le dice, un palo, ¿no? Una vara. Ve con tu vara, ve con lo que tienes ahí en tu mano, y ve y libera a mi pueblo con un palo en la mano. Entonces no cuadra, ¿no? No cuadra. No. Y bueno, en ese tira y afloje da las señales el Señor de la culebra que se transforma, lo toma del palo, vuelve, de ahí mete su mano. Y bueno, Moisés es convencido de que Dios iba a estar con él. Y con esa certeza emprende su viaje con su esposa Séfora y su hijo de alrededor 12 años. Emprenden su viaje hacia Egipto. Y más o menos ahí en la frontera ocurre esto. Ocurre de que se encontraban en una posada. En una posada, como decimos, un alojamiento, un hostal ahí en una carretera. En la frontera, a punto de pasar, ¿no?, a la frontera. De ida a su propósito que Dios le había entregado. Exacto. Pero ¿qué puede ser tan significativo para Dios que ocurra esto? O sea, ¿qué puede ser tan importante para que el Señor diga, bueno, vamos a abortar, Moisés no me sirve, lo voy a matar? Lo voy a matar. Entonces, así estaban todos, ¿no? Como estás tú, estaban las personas el día domingo, no entendían. Claro. No entendían. Pero había un asunto que era la circuncisión. Desde el pueblo de Israel, desde Abraham, ya había recibido una instrucción de que a los 8 días de nacido, el bebé nacido sea circuncidado, ¿no? La parte delantera de su prepucio cortada, para que esa sea una señal externa de que son apartados para el Señor, de que son su pueblo, de que son suyos. Entonces, todas las generaciones de Abraham, los varones nacidos a los 8 días de nacido eran circuncidados. Yo creo que Moisés, obviamente, estando exiliado, viviendo en el desierto, conoce a su suegro Jetro, que tenía su hija Séfora, y bueno, alejado de su costumbre, ¿no? Tal vez no lo hizo, porque ya su hijo en esa altura tenía como unos 12 años de edad. Entonces trato de traerlo a nuestros tiempos y es una escena de película, ¿no? En el camino, en un hotel de carretera, la mujer con un cuchillo en la mano, con un pedernal, dice, ¿no? Una piedra bien afilada, en el otro lado de su mano un pedacito de carne de su niño de 12 años de edad, su niño con sangre por todos lados gritando de dolor, porque él no tenía que experimentar ese dolor a los 12 años, ¿no? Sino a los 8 días de nacido, que es diferente. Y Moisés agonizando en su cama, gritando, me muero, el Señor me lleva, me va a matar, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el que Dios quería abortar la misión. Entonces su esposa se da cuenta, realiza el corte de la circuncisión y Dios dice que bueno, lo deja continuar hacia su propósito. Yo creo que esta palabra tiene un mensaje tan profundo para nuestras vidas, porque nos encontramos muchas veces en la frontera de nuestro llamado. Y hay cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y no las hemos hecho. Hay situaciones que debemos dejar, vicios, tenemos que dejar compañías, relaciones que se tienen que cortar. Todo tiene que ver con la obediencia. Moisés no había obedecido y su llamado era muy grande. Era ir a liberar una nación entera de 2 millones de personas alrededor, y él iba a recibir la ley de Dios, iba a dar dictámenes y leyes al pueblo, y lo que él necesitaba era tener esa autoridad. Y eso es lo que nos da la obediencia. El Señor nos pone en un lugar de autoridad, de integridad, y eso es lo que Dios exigía en ese momento de Moisés. Entonces vimos en los rostros de las personas que, bueno, ya cuando entendieron qué es lo que sucedía y por qué Dios quería matar a Moisés, y muchos no lo saben, ¿no? Cuando leemos la Biblia más a profundidad, encontramos este pasaje que revela mucho. Entonces a veces nos encontramos allí y
y nos encontramos en la frontera de nuestro llamado, en la frontera del propósito por el cual Dios nos creó. Él dice que ha hecho cosas maravillosas que ojo no vio, ni oído oyó, y están preparadas para los que le aman, para los que le buscan. Y es todo un propósito de vida. Y es un propósito eterno, porque esta vida es pasajera. Es un propósito que va más allá de nuestro entendimiento. Pero no logramos entrar. Y tal vez así como Moisés estaba en ese punto de su vida en el que iba a ingresar al propósito para el cual fue creado, eso que desde dentro, desde cuando era más joven, estaba: yo quiero que mi pueblo sea libre. Iba a ser frenado por un acto de desobediencia que él había tenido. Entonces, yo creo que esto nos motivó y nos desafió como iglesia, porque nos claro, desafió. Y también puede desafiarte a ti que estás mirando hoy este día, que sientes que estás en un estancamiento, ¿no? Ahora hablamos de la circuncisión, pero la circuncisión no es ahora física, ¿no? Porque hubo una disputa, recuerdo bien, en Pablo y Pedro, cuando se tienen que circuncidar, entonces el que se convierte, el que cree Jesús, sí o no. Pero Pablo dijo no, sino que la circuncisión es ahora es del corazón. Es del corazón. Eso corazón. Es para nosotros, ¿no? Entonces, viendo esa escena, vemos al niño muy adolorido, ¿no? Uh-huh. Sufriendo. Vemos a Séfora haciendo algo que ella no tenía que hacerlo. Sí, es cierto. Entonces, como mujer no le correspondía estar ahí en ese lugar. No le correspondía estar en ese rol, en ese papel. Y lo que entendemos es esto: la desobediencia que tuvo Moisés en su momento de no hacer lo que Dios le había pedido, de que Dios le había establecido como norma para su pueblo, trajo consecuencias para su familia. Sí. Trajo consecuencias para su esposa, para su hijo que estaba sufriendo un dolor tremendo a una edad que no debía sufrirlo. Trajo consecuencias de pareja, ¿no? Porque ella dice: ahora la verdad recién, ¿no? A la verdad me eres esposo, ¿no? Sí, es que creo que las decisiones que tomamos como personas, sean malas o buenas, siempre nos van a llevar a una consecuencia. Y esa consecuencia, si es mala o buena también, va a afectar a nuestro entorno, va a afectar a nuestra familia, a nuestros hijos, todas las decisiones que tomemos. Y si son malas, son dolorosas, ¿no? Claro. Entonces, este pasaje nos trae tanta luz de por qué estamos estancados. De por qué hay personas que están estancadas. Se sienten ahí en el mismo círculo. Y no sienten que avanzan en su vida. Y muchas veces dicen: es que yo hablo, yo oro a Dios y le pido, por favor, Señor, háblame, quiero una guía de tu parte, quiero una dirección. Pero si nos analizamos y nos hacemos un autoanálisis bien profundo, tal vez el Señor ya habló, tal vez el Señor ya dio la guía, dio el camino, y nosotros no hemos sido obedientes y estamos estancados. Tenemos un gran propósito al otro lado de la frontera, sin embargo estamos ahí en el medio, y el Señor nos dice: obedece primero, obedece para poder ir a tu propósito. Aún habían desafíos al otro lado, aún estaba Faraón para presentar oposición, aún estaba el desafío de creerle a Dios que iba a hacer todo lo que iba a hacer, aún había mucho camino por recorrer, pero el camino inicial era la obediencia. Uh-huh. Entonces, yo creo que aprendimos toda la congregación el día domingo que se trata de ser obedientes al Señor. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso que en esta disputa que tuvo Pablo y Pedro? Porque aún decían: bueno, si van a hacer, tienen que como que convertirse al judaísmo, ¿no? Uh-huh. Tienen que volverse judíos. Entonces había esa discusión entre la circuncisión y no. Entonces, de hecho, ya en el Antiguo Testamento ya habla de la circuncisión del corazón, que es lo que dice el libro de Deuteronomio. Habla acerca de una circuncisión que es hecha en el corazón. A veces creemos que esa circuncisión del corazón no duele. Creemos que por ser interna no duele, ¿no? Pero la circuncisión que
que es externa, sí, bueno, causa un dolor físico, ¿no? Un malestar físico. Deuteronomio 36 dice, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, lo que estaban discutiendo Pedro y Pablo, ya había sido dado miles de años atrás esa palabra. Ya había sido dada. La circuncisión tiene que ser en el corazón. Había sido entregada. El Señor Jesucristo vino a cumplir todo para que se aplique, ¿no? Para que se aplique. Entonces dijo, no es necesario. No es necesario que sea, sino que es necesaria la del corazón. Esa viene con el arrepentimiento, con la entrega de pecados, con la nueva vida en Cristo. Entonces, ahí llegó ese debate a su fin y dijo, bueno, es la del corazón, ¿no? Sí. La del corazón. Ahora, esa circuncisión del corazón duele porque la obediencia va en contra de todos los deseos de tu carne, va en contra de tus planes. Tú puedes hacer unos planes, yo creo que como en esa época lo mismo fue para Moisés, no, ya yo salí, ahora tengo nuevos planes, estoy aquí con mi esposa, con mi hijo, haciendo una vida nueva, lejos de Egipto, ¿no? Entonces él tuvo que rehacer muchas cosas. Entonces ahí, en la circuncisión del corazón, se ve eso, se ve el dolor que muchas veces causa tener esa circuncisión del corazón, la cual es dejar la mentira, dejar el Yo creo que es los pecados en sí, pero como principio sería el morir a ti mismo, a tus deseos, a lo que vos querés. Nunca tus planes van a ser mejores que los de Dios, ¿no? No. Nunca. No. Entonces, cuando habla de la circuncisión del corazón, nos dice que podemos quitar, desarraigar del corazón, porque eso es lo que se hacía, ¿no? Se hacía un corte. Entonces, ¿para qué? Para limpieza. Entonces, ese corte de corazón viene con mucho dolor muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. Y obedecer al Señor es ir en contra de nuestra carne. Es ir en contra de lo que amamos, es ir en contra de nuestros deseos y anhelos más profundos que tengamos. Entonces eso ocurre. Ahora somos llamados a obedecer, a hacernos esa circuncisión del corazón. Por ejemplo, tienes problemas en el matrimonio, ¿no? Tienes problemas en el matrimonio. Y nosotros hemos dado nuestro testimonio de cómo el Señor restauró nuestro matrimonio. Yo creo que vamos a tener que hablar en un podcast sobre eso. Sí, en un podcast vamos a tener que desarrollarlo totalmente. ¿Por qué? Porque aportando a este tema, el Señor me practicó esa circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque yo tenía que abrir mi corazón a ti, tenía que vaciar mi mente, mis pensamientos, lo que juzgaba mi cabeza, lo que apuntaba a mi cabeza, tenía que sacarlo todo. Entonces dolió, como varón, me puso en un lugar así de humillación, de decir todas las cosas para que no tenga esa contaminación dentro, porque como seres humanos podemos almacenar en nuestra mente información, malos deseos, malos pensamientos, y están allí haciendo casitas, se puede decir, ¿no? Enraizándose en nuestro ser. Entonces, es verdad, la circuncisión del corazón duele cuando, digamos, si te dedicas a cosas malas como estafar, robar, o mentir, y tienes que sacarlo todo eso a la verdad, tienes que soltarlo, y te deja un estado de humillación, de exposición, de humillación. Sí. Entonces, esa circuncisión del corazón, que es la que el Señor ya quiere para nuestras vidas, es la que debemos practicarnos cada uno de nosotros. Exacto, ¿no? Examinarnos, examínense, dice, ¿no? Las palabras, y que el Espíritu Santo también es el experto en examinarnos. A veces no podemos darnos cuenta por qué estamos estancados, qué me pasa, pero tenemos al experto que es el Espíritu Santo, que él es quien nos dice, bueno, hay esto en tu corazón, tienes celos, tienes envidia, tienes esto, y muchas veces no nos damos cuenta porque no somos Dios para saberlo. A veces no nos conocemos ni nosotros mismos, es Dios el quien nos conoce. Entonces el Espíritu Santo, si tú tienes
te sientes estancado, puedes pedirle al Espíritu Santo, escudriña mi corazón, mira si hay camino de maldad, si hay pecado en mí, hazme dar cuenta para que yo pueda arrepentirme y estar en paz con Dios, ¿no? Exacto. Necesitamos para hacer ese autoanálisis y esa evaluación, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos ser sinceros con Él, sentarnos con Él en oración, estar en intimidad con Él, en comunión, y decirle: yo ando con una vida estancada. Primero, en lo natural de nuestros recuerdos y en nuestra humanidad, recordar qué es lo que Dios nos dijo que hagamos, qué es lo que Dios nos dijo ya que de antemano pongamos por obra, y no lo hicimos. Moisés entró a su propósito, es conocido como profeta, como líder ante todo el pueblo judío, ante todo el mundo a través de la palabra, para todas las personas cristianas, ¿no? Tenemos la palabra de Dios. Es tan reconocido lo que Dios hizo a través de la vida de Moisés, pero fue porque él tenía que confiar completamente, y el primer paso fue la obediencia. De ahí empezaron a suceder todas las cosas. Entonces, analicemos nuestras vidas para ver en qué hemos sido desobedientes. ¿Hay algo que Dios ya ha establecido para nuestras vidas? Una guía, una palabra directa a tu persona, o a través de la palabra algo que te dijo: yo quiero que tú hagas esto para mí, que tú actúes de esta manera, y no lo hiciste. Entonces eso ha estancado tu situación de vida. El propósito que Dios tenía para tu vida se encuentra estancado. Y tú estás ahí como que en la frontera, listo para ir y cumplir tu misión. Y no sucede. Si eres una de esas personas, yo te invito a que busques al Señor de manera sincera. Y así como decía el salmista, le digas: escudriña, Señor, mi corazón. Ve qué hay en mí, qué camino de maldad tengo. Yo necesito llegar al propósito que tú tienes para mi vida. Yo creo que este pasaje ha sido muy revelador para todos el día domingo. Nos ha marcado una línea y una determinación, porque lo veía en el rostro de las personas, como diciendo: eso me sucede, por eso está mi vida en pausa, ¿no? Está en stand-by. Y así como la música, ¿no? Con la música, cuando está en pausa, no hay nada, ¿no? Y a veces nuestra vida está así. No pasa nada, no sucede nada. Está como que en un piloto automático que nos da un mal sabor de boca y nada más. Entonces yo sé que esta palabra, espero que sea de edificación, de gran bendición para su vida. No te quedes en la frontera. Dios tiene preparado cosas maravillosas para tu vida. Decídete por la obediencia y camina al propósito que Dios tiene para ti. Espero que hayan disfrutado esta conversación, Charlas con Fe, y los esperamos los días domingo a las 10 de la mañana en nuestro servicio dominical. Chao, chao.